el tema de las acciones de nulidad. Sí, quiero agradecer todo el apoyo que hemos tenido a lo largo de estas 8 sesiones. Procuramos estar lo más temprano que se pudiese. Sin embargo, pues derivado de las actividades que realizamos, cabe destacar que no solamente damos clases y se escriben libros, sino también tenemos ahí varios asuntos de litigio. Sí, que eso nos ha permitido, digamos, en cierta manera, desarrollar muchas ideas dentro del proceso o en la parte operativa del proceso penal. Sí, entonces, por eso yo creo que para llevar a cabo este tipo de procedimientos pues, es muy importante que sepamos operar el sistema de justicia. Es decir, no basta con que únicamente eh, sepamos la doctrina, sino que también en la parte práctica podamos llevar a cabo, digamos, el desarrollo de las cuestiones de carácter procesal. Sí, es decir, ustedes saben que el proceso es cambiante. Por ejemplo, ahorita me acaban de mandar digamos, un proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Senadores, que dice lo siguiente: reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales respecto al recurso de apelación. Sí, la Cámara de Diputados, perdón, corrijo, fue el diputados, no fue senadores. La Cámara de Diputados aprobó un dictamen por el que se modifican los artículos 258 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de aumentar las determinaciones ministeriales y judiciales motivo de apelación. Se modifica la fracción cuarta en cuanto a determinados actos y técnicas de investigación para que no solo sea apelable la especie, la negativa de orden de cateo, sino también sea apelable el género, la negativa a autorizar actos y técnicas de investigación que requieran control judicial previo. Sí, es decir, por ejemplo, la negativa eh, de una técnica de intervención de comunicación privada o la negativa de una eh, técnica de obtención de información bancaria o la negativa de una este, técnica de obtención, por ejemplo, de fluidos corporales. Ahora ya van a ser apelables cualquier técnica de investigación que requieran control judicial, como lo marca el artículo 252 de nuestro Código eh, Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, con ello se incrementan las determinaciones ministeriales que serán motivo de este recurso. También se modifica la fracción sexta para precisar que es apelable tanto el auto de vinculación a proceso como el auto de no vinculación. ¿Por qué? Porque hubieron algunos magistrados que yo creo que de manera incorrecta, por no decir de manera inclusive hasta incongruente, de que consideraban que solamente el auto de vinculación era apelable y el auto de vinculación no lo era. Entonces, porque en el texto actual dice el auto sobre el que resuelve la vinculación a proceso. Entonces, pues ahora ya va a quedar claro que es tanto el auto de vinculación como el auto de no vinculación a proceso, que es apelable en cualquiera de las dos situaciones. Pero también ahora se incluye como apelable la determinación del fiscal respecto al no ejercicio de la acción penal. Digo, esto no, esto se modifica el 258 de tal forma que una determinación de la fiscalía, el juez de control es el que va a conocer del recurso innominado, y en el caso de que se considere procedente o improcedente el no ejercicio de la acción penal o la tutela de derechos que marca el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya pronto va a ser apelable. Actualmente, en la parte final del artículo 258,
hace referencia que no admite recurso alguno. Y claro, ahí igualmente serán apelables las determinaciones de la Fiscalía sobre restitución de bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, ya sea su negativa, la concesión, la revocación o su modificación. Recuerden ustedes que ahorita hay una controversia y la mayor parte de este tipo de procedimientos son recurribles a través del juicio de amparo. Entonces, lo que se busca es darle mayor agilidad a los tribunales colegiados de apelación con el propósito de que ellos también revisen el tema de los aseguramientos de los objetos. Claro, la negativa de autorizar prórroga de la investigación complementaria también será apelable. Actualmente no admite recurso alguno la negativa de autorizar prórroga en la investigación complementaria, es decir, simplemente se cierra. Ahora ya también se podrá realizar digamos, un recurso de apelación. Y también, de igual suerte, tendrán la resolución judicial sobre el control de detención. El auto que califica la legalidad o la ilegalidad de la detención ya va a ser apelable por sí mismo y no anclado al auto de vinculación a proceso. ¿Sale? Y esto, pues vamos a ver hasta dónde van a llegar los efectos, porque independientemente de esa circunstancia, yo creo que si se hace con efecto retroactivo, dejaría sin materia otros elementos dentro del propio proceso. Pero además, yo creo que por la rapidez que implica un tema de una legalidad de la detención, yo creo que debe ser apelable y con resolución de manera inmediata. Y en este contexto también la declaratoria judicial sobre la ilicitud e ilegalidad del medio de prueba será otro objeto de recurso de apelación. Sí, es decir, actualmente la incidencia de nulidad no es apelable, sino que hay que esperar hasta el juicio de amparo. Con esto se busca, digamos, ampliar el tema del recurso de apelación. Doctor, Sí, adelante, Dante, lo escucho. ¿y la reforma no trae algo respecto a la resolución de la apelación? Porque esas resoluciones son muy largas. Entonces, ¿no trae algo al respecto? No, nada más trae la modificación al 467. Sí, aumentaron las hipótesis del recurso nada más. Es todo, o sea, no trae más. Pueden ustedes bajar de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del día de hoy esa información. De todos modos, yo ya les envié ahí el texto que me acaban de pasar, ¿sí? Para que ustedes lo tengan a la mano. Perdón, ¿cuándo entra en vigor? No, apenas se aprobó por diputados, va al Senado. Sí, después del Senado, pues vamos a ver que no haya problema en su aprobación, entonces ahí ya cambiarían las circunstancias. ¿Qué les parece? Sí, así que hay bastante trabajo con este tema porque en caso de que el Senado lo aprobase, lo que busca en realidad esa reforma es inhibir que no se promuevan tantos juicios de amparo. Pero va a haber un montón de apelaciones, entonces, Sí, 9 claro, de cada Juanito. 10 van a Sí, apelar. todo va a ser apelable. Sí, entonces, y Perdón, esto tiene una razón muy sencilla. Como ahora tenemos el tema de los tribunales colegiados de apelación, por esa sencilla razón es de que
le quieren dar más carga laboral a estos tribunales. La mayoría de las entidades federativas tienen solo un tribunal colegiado de apelación. En el caso de la Ciudad de México tiene más, pero esa es la razón, ¿sale? Busquen Pero se ustedes tardan hasta un año en resolver una apelación aquí en Ciudad de México. en el fuero común, ¿no? Sí, Sí, ese va a ser un problema, que se va a hacer más lento todavía. Y el amparo no se queda atrás, doctor, con los acuerdos que hay internos, Ajá, 6, 10 meses en resolver un amparo, ¿eh? sí, claro. En el primer circuito sí, en otros circuitos no tanto. Sí, eso también depende mucho de los circuitos. Pero fíjense que el amparo es más rápido que la apelación actualmente. En el caso del Estado de México, sí, no es tan lenta la apelación. La apelación, yo he visto que se resuelve en máximo 4 meses en el Estado de México. Y eso, pues, sí permite tener digamos, un acceso a la justicia relativamente rápido. Ahora, lo que yo creo, compañeros, es que se tiene que incrementar el tema de la apelación, pero de las de 12 horas, como la apelación contra la orden de cateo cuando la niega el juez de control. Ya ven que el tribunal colegiado de apelación tiene que resolver dentro de las 12 horas siguientes. Eso sí o sí se tiene que hacer. Sí, y y yo no creo estaría que no bien solamente contra la un apelación, sino tribunal con especial para todas las técnicas de investigación. ¿Qué les parece? un tribunal especial para esas urgentes. Pues yo creo que no, Juanito. Ya ves que, por ejemplo, tenemos que el recurso de queja de las 48 horas que marca el artículo 97 en fracción primera, inciso B, de la ley de amparo, la resuelve el mismo tribunal colegiado de circuito. Y yo llevo 3 quejas en esta última semana que he promovido. Me han otorgado una, me han negado una y una está pendiente por resolverse y se resuelven en 48 horas. Yo sí creo en ese recurso de queja que así debería ser, y algunos recursos, no todos, porque algunos requieren un estudio de fondo, pero por ejemplo, la negativa de una técnica de investigación que va a trastocar el proceso, yo creo que ahí sí, yo creo que ese tipo de procedimientos sí son, recurribles de manera inmediata. ¿Qué les parece? Eh, De qué, no, pero la queja que te refieres, Franco, es la del 135 del Código Nacional, ¿no? Recuerden que hay varios tipos de queja. Esos tardan muchísimo, porque dependen del tribunal local. Pero la queja que se promueve en materia de amparo es bastante rápida. Lo resuelven dentro de las 48 horas. La mayoría de veces eh, no las niegan, ¿verdad? Pero algunas otras no las conceden. ¿Se acuerdan que Doctor, en la primera sesión, había promovido una queja por el tema de los medios de comunicación? Y esas sí nos las otorgaron. doctor, un recurso de revisión, ¿puedo tramitarlo yo en mi carácter de MP como tercero interesado? Curso de revisión, sí, si tienes el carácter de, mm, de tercero en los términos del artículo 5, yo creo que sí. Ok. Aun cuando hay ahí a veces alguna controversia con esa parte, pero en mi consideración yo digo que sí.
¿Tendrá un formato para un recurso de revisión? Sí, Juanito, te lo mando, me lo pides, de manera privada. Sí, Sí tenemos le mando. formato de recurso de revisión en materia de amparo. Ajá, sí, voy a promover uno. Bueno, bien, les digo, aquí este tema yo creo que es bastante interesante. Digamos, con las limitaciones del juicio de amparo. Bien, una vez vista esta cuestión, ahora vamos a ver el tema de las acciones de impugnación. Fíjense que este tema de las acciones de impugnación que marca entre el artículo 485 a 490 del Código Nacional de Procedimientos Penales, básicamente se refiere a dos situaciones. La primera de ellas, la anulación de sentencia, y el segundo de ellas, el reconocimiento de inocencia. ¿Sale? Ahora, cuando se trata de este tema del reconocimiento de inocencia, recuerden ustedes que solamente se promueve por pruebas que destruyen los efectos de la sentencia. Y cuando es un tema de anulación de la sentencia, puede ser por sentencia anterior o por nueva ley. Ahora que venga el Código Penal Nacional, seguramente muchos procedimientos van a caer en cualquiera de estas hipótesis, principalmente por el tema de la nueva ley. Recuerden ustedes que el Código Penal Nacional es difícil que pueda abarcar todos los tipos penales marcados en los códigos penales de nuestro país. Digo, puede haberlo, pero yo lo veo francamente complicado de que, eh, de que todos los códigos penales se concentren en un código penal nacional en la parte especial y que no dejen algún delito fuera. Digo, los más comunes, yo creo que todos quedan, pero siempre va a haber algunos delitos que no tengan un equiparable en el Código Penal Nacional. Entonces, y fíjense que ahí en Chisme de Radio Pasillo, con el Colegio Nacional de Abogados Penalistas, tengo entendido que ya tienen un borrador bastante avanzado del Código Penal Nacional. Rubén Quintino, que ustedes lo tuvieron en la sesión anterior, él ha venido trabajando de manera muy intensa el tema del Código Penal Nacional. ¿Sí? Así que yo creo que no sale en este sexenio el Código Penal Nacional. Sí, francamente por la cuestión de que ya prácticamente ya se van, se van a campaña en realidad porque se van a buscar otro puesto de elección popular y ya no le van a dar prioridad a estos temas de carácter legislativo que los consideramos sumamente importantes para el tema de la seguridad y justicia. Sin embargo, sí está en el tintero y el propio senador Monreal es uno de las personas convencidas en el Código Penal Nacional. Entonces, yo creo que el Código Penal Nacional sí va a ser una realidad, pero no lo veo en los próximos, digo, al menos en los próximos 2 años. ¿Sí? Y no por otra cosa, sino porque
el, no hay un interés y ahorita ya se terminó el primer periodo de sesiones, bueno, se está por terminar más bien dicho, el primer periodo de sesiones del tercer año legislativo. Entonces, prácticamente en el segundo periodo de sesiones del tercer año legislativo, el trabajo es de mociones de naturaleza electoral. ¿Sale? Entonces, esa es la razón por la cual yo no le veo, digamos, una trascendencia ahorita al Código Penal Nacional. También inclusive, yo creo que las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales que leímos al principio de la sesión, yo veo que el Senado sí tendría esa, digamos, esa posibilidad de hacer esos cambios por una sencilla razón, de que ellos consideran, y ahorita con la crisis con el Poder Judicial de la Federación, ellos consideran que los tribunales colegiados de apelación no tienen cargas de trabajo y por esa razón hay que ampliar las hipótesis de los recursos. Y claro, ellos lo escudan en una, yo les puedo decir, en un falso acceso a la justicia. Sí, pero si no fuese por ese tema, yo no le vería ninguna razón de mérito para hacer las modificaciones legislativas en temas en materias de seguridad y justicia. A menos que quieran aumentar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, pero principalmente en delitos de carácter electoral. Sí, para efecto de que se pueda aplicar de manera inmediata en estas elecciones. Eso a lo mejor y sí habría alguna prioridad por parte de los diputados y los senadores, pero de ahí en fuera yo no le veo ninguna posibilidad de que cambie el Código Nacional de Procedimientos Penales, pese a que consideramos que pueden ser buenas esas iniciativas para el mejoramiento de la seguridad y justicia. Digo, buenas medias, porque sí, como dice Juanito, y tiene toda la razón, hay tribunales que francamente están colapsados, pero producto de su propia desorganización. Sí, y eso lo vemos inclusive en el mismo Tribunal de la Ciudad de México, porque tiene una desorganización tremenda. Y eso es a raíz de que la mayoría de los magistrados en nuestro país no son digamos, de carrera, sino que son de selección de los gobernadores de los estados o de los congresos de los estados, pero de manera arbitraria y no precisamente llega el más capacitado. Y en la Ciudad de México es el claro ejemplo. Además, todavía hay en varios estados del país en donde los magistrados tienen un puesto de carácter vitalicio, ¿sí? De tal forma que al ser inamovibles, pues no hay forma de exigirles que aceleren las determinaciones que son urgentes para los temas de acceso a la justicia. ¿Sí? Y esa es una realidad. Entonces, por eso, les puedo decir que el recurso previsto en el artículo 485 y 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, el reconocimiento de inocencia y la anulación de sentencia, pues prácticamente sus interposiciones son nulas. Digo, al menos yo no he promovido ninguno. Me sé el caminito, pero no hemos promovido ninguno porque no han caído hasta allá. En materia de ejecución, sí, principalmente en temas de traslaciones de punibilidad. ¿Listos? Ahora, ¿cuáles son los trámites de las acciones de impugnación? Es decir, de la anulación de sentencia y el reconocimiento de inocencia. Ahí se los ponemos de manera muy sencilla, como recetario de cocina.
Primeramente se va a presentar la solicitud ante el AQUEM, es decir, ante el Tribunal de Alzada. ¿Sí? Ante la sala es donde debemos promover este tipo de recursos. ¿Listos? Ahora, se realiza el nombramiento del defensor para este medio de defensa. Es decir, aun cuando la persona haya estado representada en todas las etapas del proceso, es necesario el nombramiento de un defensor exclusivamente para este medio de defensa. Entonces, si no se hace el nombramiento de este defensor, simple y sencillamente no va a poder tener una intervención activa dentro del proceso. ¿Sale? Ahora, después se presentan las pruebas o en su caso se señalan cómo se pueden obtener. Esto sí es muy importante porque, digamos, hay veces que para el reconocimiento de inocencia dicen, es tal prueba, pero es necesario que se solicite control judicial. Al no hacerlo, entonces, o control ministerial, perdón. Al no hacerlo, se puede pedir control judicial, pero, por ejemplo, un particular no puede realizar actos donde requiera molestar a otro particular. Esto necesariamente tiene que ser a través de la autoridad. Bien, ahora después, recuerden ustedes que se le piden los informes al tribunal de origen y a todas las autoridades correspondientes que debamos desahogar esas pruebas. Entonces, esto se convierte en una parte muy importante porque ya una vez que se tengan todos esos informes, entonces ya se está en la posibilidad de que dentro de los 10 días se rindan los informes y posteriormente se deben citar a todos los intervinientes, es decir, al asesor jurídico de la víctima, al Ministerio Público y en su caso digamos, en este caso, perdón, al asesor jurídico. Sí, y se le tiene que correr traslado para que realicen sus alegatos. Cada una de las partes procesales va a realizar alegatos y posteriormente se señala fecha de audiencia para alegatos y conclusiones finales de todas las partes procesales para que realicen su exposición de alegatos de manera verbal. Recuerden ustedes que en la audiencia principal se pueden practicar las pruebas. Ahí se hace conocimiento de saber cuál es el contenido de los elementos de convicción con los que se cuentan y sobre eso va a haber una cuestión de pronunciamiento. ¿Sí? Entonces, una vez que se tenga, digamos, conocimiento del cauce probatorio y se desahoguen los mismos, que la mayoría de ellos son documentales que se van a desahogar por su propia naturaleza, entonces, pues hasta ahí queda. Y luego se va a dictar una nueva resolución que anule o modifique la sentencia. ¿Sí? Entonces, aquí la resolución puede ser que la modifique solamente para la traslación de la punibilidad o puede ser que la anule completamente. Y recuerden ustedes que si es procedente la anulación, entonces se ordenará la vista para la ejecución de manera inmediata. ¿Sí? Entonces, básicamente ese es el procedimiento de nuestras acciones de impugnación. Lo que sí pude observar es de que el portal del Poder Judicial del Estado de México sí se puede promover este tipo de recursos directamente ante cualquiera de las salas de Tlanepantla, Ecatepec, Texcoco o Toluca. ¿Sí? Entonces, ahí no hay mayor problema. ¿Sale? Ahí tenemos esa cuestión de nuestras acciones de impugnación. Ahora, ¿cuáles serían los efectos procesales de la anulación de la sentencia de reconocimiento de inocencia? Recuerden ustedes que en los términos de la ley federal, digamos, de responsabilidad patrimonial del Estado, evidentemente se puede presentar, digamos, el tema de que se pueda lograr una indemnización a favor de la persona que estuvo privada de su libertad. ¿Sí? Por ejemplo,
ahorita tenemos una persona que tiene 9 años, 3 meses privado de su libertad. Si saliese absuelto, evidentemente vamos a ocupar el tema de la indemnización por una sentencia injusta. Ahora, pero también puede haber un reconocimiento de inocencia, pero el reconocimiento de inocencia inclusive puede ser después de la muerte del sentenciado. Y esto tiene como referencia el caso Rosendo Radilla. Recuerden ustedes que en el caso Rosendo Radilla, de ahí surge el tema del reconocimiento de inocencia, aun cuando Rosendo Radilla pues, fue privado de la vida. Y claro, se va a quedar sin efectos la sentencia emitida con anterioridad, pero muy importante, y aquí sí es necesario analizar esta parte, excluye cualquier registro, inclusive de carácter administrativo. ¿Sí? Es decir, hay un reconocimiento pleno de la inocencia de las partes, pero puede dar origen a una acción de pago de lo indebido o a restitución de derechos. Recuerden ustedes que pago de lo indebido cuando se trate de que ya se haya cubierto temas de reparación del daño y resulta que no era procedente, hay un reconocimiento de inocencia, entonces es necesario que en este caso el sentenciado eh, recupere lo que haya pagado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, pero recuerden ustedes que el mismo 485 refiere que la sola causación de un resultado no es suficiente para sustentar la culpabilidad del autor. ¿Sí? En este caso, lo que se requiere es, digamos, la acreditación de la diligencia o negligencia para que se pueda considerar que no solamente es la causación, es decir, que exista el resultado. Ahora, bajo esta temática, claro que aquí puede haber distintas acciones que se derivan para la indemnización, como temas de reparación del daño, daños y perjuicios, el daño moral, la responsabilidad civil por parte del Estado, la responsabilidad objetiva y el riesgo creado. Y es muy importante atender en los artículos 1934 y 1652 del Código Civil Federal sobre estos temas. Y esto, digamos, por una sencilla razón, de que una vez que haya, digamos, un tema de pronunciamiento judicial, se cuenta con 2 años para interponer cualquier acción en contra del Estado relacionados con una prisión preventiva injusta o en su caso por el tema de los daños y perjuicios que haya ocasionado una imputación notoriamente falsa. Aquí este tema es muy importante porque
es poco frecuente que se tramiten este tipo de procedimientos. Inclusive, debo comentarles que en la Universidad de Salamanca hay digamos, una materia que se llama contratos y daños. Y en esa materia de contratos y daños se ven las cuestiones, digamos, de las indemnizaciones por cualquier tipo de situaciones, principalmente por el tema del error judicial. ¿Sí? En el caso mexicano, no está tan desarrollada la temática del error judicial. En el caso colombiano, han existido muchísimos criterios jurisprudenciales, principalmente del Tribunal Constitucional, referente al tema del error judicial. Es decir, es un tema de prioridad. Algo que al menos en los procesos judiciales en México, pues ha sido francamente desatendidas estas circunstancias. Sí, entonces, el tema digamos, de estas acciones indemnizatorias, regularmente se llevan a través de acciones procesales autónomas, es decir, no se llevan a través de los recursos ordinarios. Sin embargo, no es impedimento para que a través de la anulación de sentencia se genere esta acción o este conjunto de acciones que regularmente es de naturaleza administrativa. Claro, si no hay inconveniente, en el mes de enero vamos a, vamos a darles un curso de derecho de daños para que ustedes aprendan a calcular reparación del daño, daños y perjuicios, daño moral, el daño integral que le llaman, y cómo ha venido trabajando la jurisprudencia mexicana y la jurisprudencia, digamos, en este caso, interamericana. Pero también vamos a ver que este tipo de procedimientos tiene o está íntimamente relacionado con el procedimiento administrativo y desde luego también con el procedimiento civil. ¿Sí? Entonces, yo considero que es muy importante esta materia y sobre todo porque yo creo que necesitamos, por ejemplo, poner casos concretos como un, un esquema de evaluación de vida. ¿Sí? Es decir, o proyecto de vida, cuando una persona es privada de la vida, debe tomarse en cuenta no solamente eh, la edad al momento de que falleció, sino también debe tomarse en cuenta la cuestión de la edad promedio de una persona en nuestro país para hacer un cálculo de proyección, cuánto pudo haber percibido a lo largo de la vida, y eso tendría que ser como parte de las sanciones indemnizatorias a las personas que cometiesen un tipo penal de homicidio. ¿Sí? Entonces, este tema es muy interesante y hay que trabajarlo. Y claro, es necesario que no se pierda de vista
digamos, como estudio dentro de los medios de impugnación, pero también como acciones procesales que tengan que ver, digamos, con la tutela de los derechos humanos. Entonces, claro, haríamos un modelo de una estructura de demanda ordinaria civil, pero relacionado con este tema de responsabilidad por parte del Estado o en su caso por parte de servidores públicos. Fíjense que no les puse a la vista, pero estamos ahorita tramitando un amparo a favor de una persona que fue acusada, bueno, que fue denunciada, porque ni siquiera fue acusada, que fue denunciada por el tipo penal de acoso sexual y eso motivó a que tuviese una rescisión laboral. Pero también sabemos por fuentes abiertas de que hubo una, digamos, una queja en, en el comité de ética correspondiente y ya tenemos conocimiento que el comité de ética ha resuelto de que la persona que había sido denunciada ante esa instancia no tiene el reconocimiento de ser servidor público, sino de trabajador de confianza eh, al interior de la propia dependencia, que en este caso era una Secretaría de Cultura. Entonces, con base a ese razonamiento, consideramos que debieron haber previsto, debieron haber tomado determinadas diligencias para, digamos, para no difundir esta información ante los medios de comunicación. Como se difundió y esto está afectando gravemente al honor de la persona, porque vive, digamos, de la imagen que proyecta para poder ser contratado en otras áreas. Entonces, el hecho de que se haya difundido por una autoridad en ejercicio de sus funciones ante los medios de comunicación, ahorita tenemos el amparo interpuesto, ¿sí? Entonces estoy seguro que, digo, como ya le otorgaron la suspensión provisional y en su caso también la definitiva, estoy seguro que en caso de ganar el juicio de amparo, puede generar una acción resarcitoria a su favor. ¿Sale? Adelante, Izquierdo, lo escucho. Sí, maestro, muy buenas noches. Saludos desde Cancún. Un abrazo, hasta sus órdenes. Maestro, esto no sería como lo que pasa en Estados Unidos cuando el Estado pierde un asunto contra una determinada persona y hay una indemnización por esa mala praxis jurídica. Eh, bueno, no he visto algo así en nuestro país, pero creo que sí hay el camino para poder llegar a ciertas acciones, porque prácticamente se acabaría con este abuso de poder por parte de la Fiscalía, ya que pues como usted ha mencionado en algunas partes, se utiliza a la Fiscalía pues prácticamente para a veces destruir a personajes políticos o cuestiones de que le incomoda al Estado y es donde se utiliza esta fuerza del Estado. Sería nomás mi opinión, maestro. No, muy, muy interesante tu opinión, compañero Izquierdo, porque, digamos, es bastante frecuente que muchas fiscalías, utilizan sus boletines para poder hacer difusión, pese a que ni siquiera tienen calidad de imputados, sino solamente de detenidos o de investigados. Entonces, es un tanto grave esa circunstancia. Ahora, el problema está de que, pues hasta ahorita también
salvo Rosario Robles, que fue el noveno tribunal colegiado de primer circuito, la mayoría de los jueces de distrito y los tribunales unitarios, digo, los tribunales colegiados, traen el criterio de que no afecta la presunción de inocencia las notas de prensa si estos cubren los datos personales de las personas o que se cubra en este caso su imagen, como lo es la cintilla que ponen, digamos, en la fotografía. Sin embargo, nosotros seguimos en esa temática. Vamos a seguir impugnando esas determinaciones, porque en mi consideración creo que sí hay una grave violación a la presunción de inocencia en su carácter extraprocesal. ¿Sí? Entonces, ahorita nos acaban de otorgar una suspensión provisional. Voy a entrar hoy a ver la resolución si nos otorgan la definitiva o no, pero para efecto de que se modificara una nota de prensa. Entonces, voy a imprimir digamos, en qué términos resolvieron a favorable la queja, y en caso de que hubiese algún desacato por parte del fiscal, pues voy a denunciarlo ante el mismo tribunal colegiado de circuito para que le apliquen las sanciones administrativas correspondientes en caso de que no hayan modificado esa nota periodística. ¿Sí? Es decir, tenemos ahí toda la cuestión de estos medios de defensa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿esto por qué? Porque sabemos que el tema de la inocencia son en tres vertientes. ¿Sí? El derecho de inocencia, la presunción de inocencia y el reconocimiento de inocencia. ¿Sí? El derecho de inocencia tiene cualquier persona. La presunción de inocencia, las personas sometidas a un proceso penal. Y el reconocimiento de inocencia básicamente es una cuestión que se instaura con una segunda instancia o con una primera instancia, pero cuando es una sentencia absolutoria. ¿Sí? Es decir, la presunción de inocencia se quiebra con la sentencia de culpabilidad y, y cuando la segunda instancia, es decir, el tribunal de apelación decreta la absolución, no regresa la presunción de inocencia, regresa digamos, el derecho de inocencia. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia todavía está sometida a prueba y el derecho de inocencia ya es una cosa juzgada. Entonces, allí sí es muy importante ver que el tema de la inocencia es bastante complejo, bastante técnico. Incluso un procesalista oaxaqueño que está radicado en Chiapas, amigo mío, el doctor Faustino Guerrero Posadas, en, en las audiencias pide que le llamen a sus representados presuntos inocentes. ¿Sí? Es decir, que no se le llame presunto culpable, sino que sea presunto inocente. Y digamos, la razón de mérito es de que le asiste la presunción de inocencia en cualquier etapa del proceso, mientras no haya una sentencia de culpabilidad. ¿Sí? Entonces, yo podría estar de acuerdo con él de que le llamemos presuntos inocentes a las personas que están siendo procesadas en materia penal, ¿sí? Y no, no, ni siquiera en una cuestión de imputados. Sin embargo, pues eso todavía
digamos, está enfocado así como una idea. Él considera que debe ser así porque es, digamos, en cierta manera, matizar lo más que se pueda en la realización de un acto de autoridad que verdaderamente está lesionando a las personas, como lo es la privación de la libertad en cualquiera de sus vertientes. Entonces, yo creo que sí tendría una razón fundada para poderlos considerar como presuntos inocentes. ¿Qué les parece? De hecho, podemos realizar ese experimento de que a nuestros representados se les llame presuntos inocentes. Pregunta, maestro, y aquí en el asunto del colega de usted que solicita que en sus audiencias se le llamen presuntos inocentes, ¿es una obligación? ¿En qué sentido? Pues hay algunos que le dicen sujeto activo, algunos Ajá. indiciados, imputados, vinculados o acusados, no precisamente presuntos inocentes. Mi pregunta es, ¿el juez de control ha obligado al Ministerio Público o al asesor jurídico en los asuntos que refiere usted que ha llevado su colega a Ajá. expresarse de esa manera como lo pide la defensa, como presuntos inocentes? Yo creo que ha sido objeto de debate y digamos, en el caso del Estado de México, en un par de ocasiones se ha hecho, ¿sí? Pero fin de la historia por una sencilla razón, por las denominaciones legales. Recuerden ustedes que el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí viene, digamos, la nomenclatura procesal que debe tener una persona que es privada de su libertad. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, Sí, por eso digo, yo sí comparto la idea del maestro Faustino en el sentido de que se le debe denominar presunto inocente. Sin embargo, también sé que es poco frecuente que se le haya hecho caso en esta cuestión por una sencilla razón, por las denominaciones legislativas que tiene, digamos, eh, el Código Nacional de Procedimientos Penales en concreto. Sí, por esa razón yo no veo que se siga digamos, ese planteamiento o esa postura que ha planteado nuestro amigo doctor Faustino para llamar así a las personas que son privadas de su libertad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, digo, la idea es buena, pero hasta el momento no se ha planteado o no se ha presentado esta circunstancia. ¿Sale? No sé Doctor, si tengan alguna duda con esta parte. yo le quiero hacer un comentario. Adelante, Dante. ¿Cómo dice que se llama el compañero que dijo presunto inocente? El doctor Faustino Guerrero Posadas. Ah, bueno, yo no estoy de acuerdo con el doctor Faustino Guerrero Posadas, porque el llamar presunto inocente, yo creo que se debe de llamar inocente porque no hay una sentencia. Hasta que no haya sentencia y haya comprobado la culpabilidad, es inocente, para mi punto de vista, ¿eh? Ajá. Digo, también es interesante tu punto de vista, compañero Dante. Digo, no creo que haya
ninguna contradicción o afectación de carácter procesal, denominarlo de una u otra forma. Lo importante es de que es una persona que es sujeta de derechos. Y en efecto, la presunción de inocencia no debe considerarse solamente un principio, sino un derecho. Entonces, yo creo que debemos hablar del derecho de presunción de inocencia con la conclusión que tú estás planteando, ¿sí? Más que un principio. Entonces, vamos a llamarle derecho a la presunción de inocencia. Y esa es una muy buena conclusión tuya, ¿sí? En donde podemos considerar esta cuestión como válida. ¿Qué les parece? Entonces, digo, podemos disentir de él, pero aportar esa nueva idea que estás planteando. ¿Qué les parece? Adelante, Izquierdo, le escucho. Sí, maestro, pero como usted ha dicho en otras clases y en la vida real, ¿de qué le sirve a una persona, por ejemplo, que le llamen presunto inocente o sin existir una sentencia, tal como dijera el compañero? Y esto viene en el principio del artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando prácticamente ya es exhibida ahorita con la tecnología en redes sociales y pues prácticamente ahí te ponen, si el fiscal es el que toma la conferencia de prensa, pues prácticamente ya te exhiben, ya te dicen jurado de tal y te ponen nomás te tapan los ojos, pues ya te dicen dónde vives, qué haces y todas esas cosas y pues prácticamente no tan solo daña a la persona ese principio de presunción de inocencia, sino también arrastra una condena de culpabilidad social a las familias. Por ejemplo, si hay niños que dependen de ellos o, o mamá, pues a los niños, hijos del traficante y todo eso. Y es donde prácticamente dentro de lo teórico, lo real, pues prácticamente ese principio, maestro, pues una persona le dice, no, pues ya no eres culpable, ya eres presunto, ¿no? Pero ¿de qué le sirve esto si va a estar 2 o 3 años en las cárceles, maestro? Y por ejemplo, acá que tenemos bien saturado nuestro sistema, que pedir una audiencia es realmente un martirio, es lo que la gente a veces dice, bueno, a mí de qué me sirve ser inocente si aún estoy en la cárcel. Y recordemos, maestro, que pues esto ha sido de debate de muchas cosas. Y está el ejemplo de esta dama de la francesa, Florence Cassés, donde fue exhibida y prácticamente creo que tomaron esa doctrina americana del fruto del árbol envenenado, cuando prácticamente te exhiben y todo eso, pues ya traes un principio de culpabilidad ante el juez o ante la sociedad, y es donde sí está complicada la situación, maestro. Sería nomás mi punto de vista. No, maravilloso punto de vista. Incluso esas mismas palabras las utilizó un magistrado de circuito de Mazatlán, Sinaloa, porque dice, le otorgo la suspensión, digamos, a la persona, pero ni otorgándole completamente la suspensión, podemos evitar el daño que le ha causado la difusión masiva de los medios de comunicación imputable a la autoridad. Sí, entonces, ni cambiando la cuestión de nomenclatura, como tú dices, es una causa suficiente para matizar el daño que causa el estar sometidos por por una autoridad. ¿Sí? Adelante, Diego, te escucho. Sí, doctor. Mi aportación va encaminada con el tema del señalamiento o precisión que se hace en las terminologías de las etapas procesales como presunto eh, inocente o la presunción de inocencia para quebrantarla durante el procedimiento. Yo considero que esta, este tema ha sido castigado por la sociedad para señalar el nombre, de acuerdo a las etapas procesales, al gobernado que está sujeto a la misma. Entonces,
Me ha tocado incluso escuchar de cómo los jueces, cuando estamos en la etapa de juicio oral y pues en el interrogatorio, pues hacen la pregunta, ¿no? De que quién es el que cometió el hecho, ¿no? Y a la víctima, y la víctima señala, ¿no? Que lo señala en esta audiencia y hace el señalamiento, ¿no? Entonces he escuchado, pues, es como dice, no, pues sí es culpable porque pues ya lo señalaron, ¿no? Olvidándose del esquema todos los medios de prueba que se pudieron haber desahogado, donde pudieran dar un panorama amplio realmente de lo sucedido para tener pues, la libre convicción de determinar la culpabilidad o no. Entonces, desafortunadamente, en México siento yo que al señalar a las personas como presunto culpable o presunto inocente, juega un rol importante porque desafortunadamente los que se han catalogado como presuntos culpables, prácticamente estas personas que están sujetas al procedimiento ya tienen un 75% de que van a ser condenados y un 25% para que puedan tener una absolutoria, sea el sistema tradicional o sea el sistema penal acusatorio o adversarial. Porque desafortunadamente los jueces, la gran mayoría de los jueces en el país, demandan de un sistema tradicional para ser incursados en un sistema penal acusatorio y traen pues, las malas praxis de esa parte y las empiezan a aplicar en el nuevo sistema, donde se puede ver la luz en un juicio de amparo directo, incluso hasta en la revisión. Entonces, yo creo que muchos compañeros de los que aquí presentes están tomando este diplomado se han topado con que los testigos de descargo acreditan más allá de la duda razonable una absolutoria, pero lo condenan. Entonces, por el hecho de ya llamarla a una persona presunto culpable, desde mi punto de vista, ya es una persona que está pues condenada o a un paso de ser sentenciada, ¿no? Entonces, yo siento que el país ha tomado esa práctica, ha hecho ese señalamiento, ha estigmatizado a las personas que han sido sujetas a proceso. Es mi participación, doctor. Gracias, Diego. Excelente tu participación porque, en efecto, tú estás tratando la presunción de inocencia en su vertiente de tracto probatorio, en donde, pues, prácticamente el señalamiento es la prueba madre digamos, de la sentencia condenatoria. Es decir, no, no hay oportunidad de poder desvirtuar un señalamiento. Entonces, inclusive en las decisiones judiciales, cuando se toma en cuenta el señalamiento, dicen, la defensa no desvirtuó el señalamiento realizado por la víctima o por el testigo. Y también el argumento que se dice, digamos, el testigo, pues no hay ninguna digamos, ningún elemento que pueda poner en duda su credibilidad. Yo le creo a él y no hay algún elemento periférico que pueda poner en duda dicha credibilidad. Entonces, ahí lo que tú dices juega un papel fundamental en la cuestión, digamos, de la presunción de inocencia en su vertiente de carga de la prueba. Sí, es decir, yo creo que hay muchísimo por trabajar en la cuestión, digamos, de interpretar las pruebas en el proceso penal y especialmente en digamos, en las resoluciones que derivan de la oralidad. ¿Sí? Es decir, en el tema digamos, del sistema tradicional, desde el principio sabíamos que, digamos, un reconocimiento por confronta de cámara de Gesell, un retrato hablado y que más o menos se parezca, o dos testigos que
declaren en el mismo sentido, se considera prueba plena. Y en el sistema acusatorio se dijo, no, nada de eso, que no se quede tasado, sino que haya libre convicción. Pero creo que ahora la libre convicción se fue radicalizado hacia el otro polo, porque dicen, a mí me genera convicción porque aun cuando sea un testigo aislado, no, la parte contraria no me presentó ninguna prueba que desvirtúe lo que él está diciendo. Entonces, yo solamente le voy a creer a lo que, al material probatorio que está ante mi presencia y que en el caso concreto no ha sido desvirtuado, no se ha puesto en tela de duda. Y esto es bastante frecuente porque, por ejemplo, tenemos personas que dicen o que están privadas de la libertad porque las víctimas dicen es que me amenazó con un arma, pero el arma jamás existe en el proceso. Solamente existe en la mente de la persona que tiene la calidad de testigo de víctima. Pero no existe en la realidad procesal. Y con eso los jueces dicen, para mí me genera convicción. ¿Por qué? Porque lo que dice la defensa no tiene ninguna credibilidad, sino son meros actos defentistas, porque no ha presentado un solo elemento de prueba que ponga en duda el dicho del testigo o el dicho de la víctima. Fíjense que tenemos varios casos, pero especialmente uno me llama la atención, en donde una persona, más bien dicho, sí, son 3 personas que fueron privadas de la libertad porque la víctima señaló de que le dieron un cachazo en la cabeza y por eso, con la pistola, y por eso existe el arma. Entonces, en los argumentos de defensa se plantearon de que, pues la víctima dice y hace referencia de que existió un cachazo, pero resulta que la propia víctima nunca denunció, no hay videos, no se certificaron las lesiones, no hay testigos que corroboren lo que él dice, y la persona que dice que sufrió el cachazo, fue testigo de los hechos cuya declaración o entrevista fue tomado semana y media después, pero que nunca antes había realizado ninguna otra manifestación. Y claro, se presenta peritaje, principalmente en el sentido este, de que las lesiones pudieron inclusive haber existido al momento en que se le tomó su declaración o entrevista, y a pesar de esa circunstancia, el policía ministerial o el ministerio público que tomó dicha entrevista no certificó si la persona contaba o no con esas lesiones. Y la jueza de control determinó que esos argumentos planteados por la defensa para el estadio procesal temprano son meros argumentos defentistas, en virtud de que para ella basta el puro señalamiento de la persona para que se pudiese considerar la existencia del arma. Y por tanto dicta, digamos, prisión preventiva por la utilización de armas. ¿Cómo ven? Y claro, lo que dice Diego, pues ahí tiene toda la razón.
Bien, no sé si tengan alguna duda hasta aquí con esta parte. Ninguna por mi parte. Sí, gracias, Tanis. Bien, entonces, una vez consideradas estas cuestiones, digo, vamos a ver la cuestión de la nulidad. Gracias, Silvia. Recuerden ustedes que hay una nulidad de un acto procesal, la nulidad de la prueba y la nulidad del procedimiento. Cuando se trata de la nulidad de un acto procesal, digamos, puede ser alguna cuestión de trámite que no haya sido apegada a los hechos o que es contraria a derecho. Y esta se va a sustentar en los términos del artículo 97 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero fíjense que también tenemos el tema de la nulidad de la prueba. Por ejemplo, un reconocimiento de personas realizado por la Fiscalía en donde no contó con un abogado defensor, pese a que dicen que sí estaba el defensor presente, pero resulta que en la diligencia de, digamos, de reconocimiento, no aparece la copia de la cédula profesional del defensor, ni tampoco aparece una constancia en donde el defensor se haya negado a firmar. Entonces, con esas cuestiones, podemos considerar que puede haber una cuestión de una nulidad de una prueba o de un acto de investigación porque no se están cumpliendo con los requisitos marcados por la ley procesal. ¿Sí? Entonces, ahí en el reconocimiento, digamos, de persona, indica que la persona detenida debe estar en presencia de su defensor, o la diligencia se debe realizar en presencia de su defensor. Adelante, Diego, lo escucho. Gracias, doctor. Me gustaría saber su opinión con respecto a los controles de detención del primer filtro que hace la gente del Ministerio Público cuando realiza el acuerdo de legal detención y retención desde la vertiente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la que ponderan de que son dos actos distintos, el control de detención y el control de retención, y para ello le exige a la autoridad actuante, como lo es el agente del Ministerio Público, a vertir datos de prueba, sí, datos de prueba que sustenten la detención para calificarla en su primera vertiente y ponderar los datos de prueba para poder acreditar la legal retención dentro del término de las 48 horas. Considerando de que si este acto no se satisface, el segundo, que es en cuanto a la retención, de por qué tener una persona retenida sin ningún dato de prueba, pudiera caber ahí un acto de nulidad. Sería mi pregunta, doctor. Bien, yo creo que ahí hay una cuestión muy importante la que estás manejando, porque tiene que ser una prueba contundente relacionada con el tema de la legalidad de la detención. Yo recuerdo un caso concreto que lo llevé en el reclusorio norte en la Ciudad de México con un juez de control, en donde establece que la persona no fue detenida como dice la fiscalía, pero hay un video
Entonces, la fiscalía se niega y la asesoría jurídica de la víctima se niegan a recibir ese video antes del inicio de la audiencia. Entonces, yo recuerdo en esa ocasión que le dijimos, señoría, la fiscalía va a argumentar sobre la legalidad de la detención, pero el video está muy preciso y muy exacto con el tema de la legalidad de la detención, porque se ve ahí claramente cuando lo están deteniendo. Y era en un lugar totalmente distinto a lo que decía el fiscal, porque el fiscal decía que lo habían detenido en una avenida a bordo de su camioneta. Y resulta que los videos dicen lo contrario. La persona había sido detenida 2 horas antes en el interior de su casa y habían sacado la camioneta a los propios policías de la casa y le habían hecho cadena de custodia, pero hasta el lugar donde supuestamente estaban narrando la cuestión de la detención. Inclusive, ese punto que tú dices es muy importante porque Han Ron así obtuvo su libertad. No sé si se acuerdan que Han Ron fue detenido por portaciones por acopio de armas de fuego, y que según lo habían detenido en algún lugar, y él presentó las cámaras de seguridad de su casa, en donde lo habían detenido en su propio domicilio, y eso fue causa para que ni siquiera pasara el control de la detención. Decretaron la nulidad inmediatamente. Entonces, yo creo que antes de entrar a la discusión de legalidad de la detención, es necesario anunciar la prueba, porque yo no me decantaría en esperar hasta que se argumente la legalidad de la detención, porque entonces algunos jueces, no todos, pero sí algunos, impedirían decir, es que el ofrecimiento de pruebas o la vertiente de aportación de prueba en este momento no es oportuna. Espérate hasta el término constitucional para los efectos conducentes. Entonces, ahí, francamente, ya lo dejarían en estado de indefensión porque son etapas preclusivas dentro de la propia audiencia inicial. Y lo que tú tienes razón, efectivamente, hay jueces que no ponderan la posibilidad de aportación de prueba durante la legalidad de la detención. Y en mi particular punto de vista, tiene que ser, cuando menos, correrle traslado a la parte contraria para que conozca la prueba y sobre eso se argumente la cuestión de la legalidad de la propia detención. Adelante, izquierdo, lo escucho. Sí, maestro, con su permiso. En lo primero que usted estaba diciendo, maestro, sobre la nulidad de la prueba por ejemplo, puso un ejemplo de conocimiento de persona. Esta situación, maestro, de que habla también el artículo 97, si cuando una acta no está firmada, como dijo usted, por su defensor o por el Ministerio Público, ya sea que el imputado esté proporcionando datos sobre otra persona, pero si no está firmada, esto es cuestión de que puede ser saneado, maestro, de que diga, es que se nos olvidó firmar, pero ya ahorita saneamos y ya queda debidamente así saneado. O prácticamente si es nulo ese acto de investigación o de realización del acta. Porque a mí me ha pasado, maestro, donde prácticamente, o sea, no lo puedo creer, pero si no me pasara, pues no lo creería, donde el mismo juez ha dicho, bueno, pide a la fiscalía el saneamiento, pide al juez unos 5 minutos de receso y luego dice, queda saneado el acto. Yo dije, pues no, pero ¿cómo? O sea, ¿de qué forma si las copias de la carpeta de investigación que yo tengo no están firmadas y aquellas sí están firmadas? Entonces, ¿cómo es que se hace esta cuestión? Y es donde sí hemos tenido un poquito, bueno, en lo principal, un poquito de batalla en esta cuestión. Y también, maestro, cuando se entra a un domicilio, como lo acaba usted de mencionar, sin la autorización, que se cuente con la autorización supuestamente de la persona, pero esto ya ves de que luego creo que el 290 te da 5 días para que sea ratificado ante el juez, pero esto no se realiza. Pide uno la nulidad de ese acto, pero prácticamente pues dicen igual que queda saneado. Y es donde quisiera saber su punto de vista sobre este tema, maestro.
Bien, gracias. Yo creo que no se pueden sanear esas circunstancias, ¿eh? Yo creo que, digo, ¿se puede repetir un reconocimiento por como de persona? Yo creo que sí. Pero ese reconocimiento de persona previo, debe quedar nulo. Y en su caso, si el fiscal necesita el reconocimiento, tiene que cubrir con todos los requisitos marcados por la ley, digamos, con el tema del protocolo de reconocimiento para que se pueda llevar a cabo dicho reconocimiento. Pero de ahí en fuera, ese reconocimiento como tal, yo creo que debe quedar nulo. Y todas las, digamos, los actos procesales que se derivan de ese reconocimiento, pueden estar afectados de nulidad si no se robustece con otro elemento de convicción. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una, digamos, un efecto como se ha marcado de la teoría del fruto del árbol envenenado, en donde si hay la nulidad del reconocimiento, todo lo demás es nulo. Eso es una falacia. Puede ser nulo si no hay otro elemento de prueba que robustezca ese dicho. Si el reconocimiento es el único elemento de prueba que robustece el dicho, entonces ahí sí se puede caer. Pero si hay fuente lícita, es decir, alguna inspección, algún retrato hablado, digamos, algún otro reconocimiento por fotografía, digamos, alguna cuestión de individualización, algún indicio biológico, mecánico o incluso informático que haga referir que efectivamente existió esa persona en el lugar. Yo creo que a pesar de que se haya hecho el reconocimiento en persona y y el juez lo declare nulo, no se anula la investigación. ¿Sí? Adelante, Tanis, y ahorita termino la segunda parte de tu comentario, compañero izquierdo. Gracias, maestro. Yo tengo una duda en relación a lo que se estaba planteando sobre en el hecho en que estaba usted incorporando un video en la etapa de control, o sea, en el control de detención. Eh, ¿Cuál es la forma idónea para incorporar dicha dato de prueba en un control de detención? En el entendido de que hay algunos jueces que lo permiten, hay algunos jueces que no lo permiten, porque en el control de detención no se pueden aportar datos de prueba, pero sí he visto algunos que efectivamente permiten desahogar datos de prueba. Por lo particular vi una audiencia donde el juez de facto le otorgó la posibilidad a la defensa en un momento dado incorporar la documentación en el video. Sin embargo, pues solo el juez ordenó reproduzca el video de defensa. No se estableció ninguna técnica, como se hace en la audiencia de juicio oral, para incorporar dicha videograbación, ni fue a través de un testigo. Simplemente, pues, eh, expuso que lo reproduzca la defensa para que se pueda visualizar y verificar si efectivamente el control de detención pasó como lo está señalando el Ministerio Público. Esa es mi duda. ¿Cuál sería, para poder incorporar esos datos de prueba, aplicarían las reglas de juicio oral? Sí, Tanis, tiene que aplicarse las reglas de juicio. Yo te tengo que correr traslado del video y el testimonio o el testigo de quien va a incorporar ese video. Y recuerda que el video se puede incorporar de dos formas, como documento y como evidencia. Entonces, sí es muy importante que yo te diga, este video que está en esta USB, te lo voy a incorporar como documento o te lo voy a incorporar como evidencia. Si es como evidencia, tiene que seguir la Guía Nacional de Cadena y Custodia y con un perito incluso de la defensa. Pero si te lo voy a incorporar como documento, simplemente te voy a correr traslado y cualquier órgano de prueba de práctica de la defensa se puede anunciar. Pero inclusive puedes incorporarlo como documento y hacer una exposición sucinta de lo que se observa en el video. Y en caso de debate, se pueda transmitir ese video, pero solamente la parte o extracto concreto. Pero de entrada, hay algunos jueces que dicen, a ver, ponen el video. Eso no. Eso yo creo que es incorrecto. ¿Sí? Primero te tengo que correr traslado. Tú tienes que estar en posibilidades de observar el video. Y, y después, debatir sobre lo que hay en el contenido del video.
Si hay, digamos, si se dice cosas contradictorias, entonces se puede proyectar, pero si no, con lo que se observe y que se describa por cualquier persona, incluso en los argumentos de la propia defensa, va a decir, su señoría, el planteamiento de la fiscalía es incorrecto, porque en el video que tuvo él a la vista y que el asesor jurídico también tuvo a la vista y que lo pudieron observar, ahí claramente se ve que mi cliente no lo detuvieron en la calle que dicen, sino en el interior de su propio domicilio. Y eso puede ser. Sí, adelante, Dante. Sí, maestro, con respecto a lo que comenta el compañero, que no admiten prueba para control, yo creo que ese es un criterio errado porque hay libertad probatoria y también el detenido tiene derecho a una defensa y a controvertir la teoría del caso del Ministerio Público. Entonces yo creo que en base al 20A, fracción 5, la misma libertad que hay para acusar debe haber para defender. Entonces yo creo que ahí está el fundamento, doctor. Gracias. Sí, gracias. Sí, estoy de acuerdo contigo, Dante. Pero igual el propio fiscal argumenta su legalidad de la detención con base a argumentos. Y hay veces que uno puede contraargumentar, por ejemplo, que la fiscalía no agregue un plan de traslado del detenido, que lo exige el Protocolo Nacional de Traslado de Detenidos. Entonces le voy a decir, a ver, fiscal, digo, su señoría, solamente para manifestación, que me indique el fiscal en qué foja está el protocolo nacional, digo, el plan de traslado, que es fundamental para la cuestión digamos, del debate que estamos teniendo relacionado con la legalidad de la detención. No es que no hay plan de traslado, gracias, con eso para mí es suficiente. ¿Listos? Ahora, terminando la intervención de Diego, perdón, de Izquierdo, hizo referencia también a la cuestión del control judicial del artículo 290, el ingreso a lugar cerrado sin orden judicial. Eso es sí o sí. Y fíjense que muchos fiscales dicen, no, es que eso solamente debe ser una cuestión de trámite. Yo no soy de acuerdo que sea una mera cuestión de trámite. Yo creo que sí se están afectando temas de derechos fundamentales. Entonces, si el juez decreta nulo la autorización de esa acta de ingreso al lugar cerrado sin orden judicial, entonces la actuación que se derive o las diligencias que se deriven de esa actuación no pueden ser objeto o materia del proceso. Entonces deben quedar sin efectos. ¿Qué les parece? Entonces, ahí muy importante ver la cuestión de la nulidad del acto procesal, la nulidad de la prueba o la nulidad de todo el procedimiento, que puede ser nulidad lisa y llana o puede ser con efectos de reposición. Si es una cuestión de con efectos de reposición, entonces vamos a ver que se tendrá que nombrar un diferente tribunal ACO para que se pueda llevar a cabo la nueva audiencia. Y si es una nulidad lisa y llana, pues entonces ya no hay nada que hacer y el procedimiento ahí concluye. ¿Listos? Ahora, por último, les voy a poner este ejemplo y ustedes me dicen su opinión. Momento 1. Una persona presenta denuncia de hechos por corrupción derivada de una concesión ilícita. Concesionaron así algo tranquilo, un manglar. Luego se inicia carpeta de investigación por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en concurso real con explotación ilícita de concesión. Recuerden ustedes que la concesión ilícita está prevista en el 217,
fracción primera, inciso A del Código Penal Federal, y el delito de explotación ilícita de concesión está previsto en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales. Ahora, el denunciante solicita la calidad de víctima en la carpeta. El Ministerio Público le niega la calidad. Dice, no, tú no tienes calidad de víctima porque en la concesión ilícita, pues el representante es el Estado, no tú. Y en la explotación ilícita de la concesión, digamos, en este caso es el bien nacional el afectado, no tú. Por tanto, no te doy la calidad de víctima. Entonces, el denunciante impugna con los términos del 258 el acuerdo del Ministerio Público. El juez de control confirma el acuerdo del Ministerio Público de negar la calidad de víctima. Pero el denunciante interpone juicio de amparo contra la decisión del juez de control. El Ministerio Público continúa las indagatorias y determina la carpeta con un ejercicio. Pero ahí el error que cometió el denunciante es de que no solicitó suspensión del acto reclamado. Entonces el juez de distrito niega el amparo y confirma la determinación del juez de control. El denunciante interpone el recurso de revisión, pero el tribunal colegiado de circuito ampara y protege y ordena que se revoque la determinación donde niega la calidad de víctima y se dicte una nueva resolución otorgándole dicha calidad. ¿Pero qué creen? La carpeta ya está determinada y el no ejercicio de la acción penal hace las veces de sobreseimiento y a su vez el sobreseimiento de sentencia absolutoria ya que fue cosa juzgada. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se tiene que revocar el no ejercicio? ¿Cómo ven? ¿Se entiende la problemática? Habría ya una reposición a efecto de que una vez que sea reconocida la persona en su calidad de víctima, pues realice las actuaciones inherentes para poder establecer eh, con datos de prueba su afectación a los hechos. Bueno, Sí, eso claro. es Aquí, así. aquí la cuestión es de que se le reconoció la calidad de víctima, pero nunca se le dio intervención al imputado porque no es parte procesal en esa etapa. Y resulta que esa actuación le afecta. ¿Qué les parece? Si estamos de acuerdo, entonces es bastante complejo el tema de las nulidades o el tema de las reposiciones, porque sí puede trastocar derechos fundamentales de las personas cuando no hay una correcta metodología. Lo correcto aquí debió haber sido la suspensión, que el fiscal determinara, pero que al final no cerrara, sino que esperara hasta la resolución del juicio de amparo. La cuestión es de que hay jurisprudencia donde dice que las investigaciones son de orden público, interés social, y no pueden ser interrumpidas por el tema de la suspensión. Adelante, Diego, te escucho. Sí, doctor, yo quería compartir un evento que sucedió en el estado de Quintana Roo, en la ciudad de Cancún, en el que en un homicidio que fue por tránsito vehicular, la víctima directa, se allega a la víctima indirecta, que era la concubina, acredita pues el concubinato y se le reconoce perdón, no le reconocen la calidad de ofendida. Posterior a ello llegan los hermanos y a ellos sí les reconocen la calidad de ofendidos, hacen el reclamo, llegan a un arreglo con la aseguradora, hacen el cobro y obviamente pues hacen lo propio de su división del dinero. Cuando nos vamos a la audiencia de tutela de derechos para el reconocimiento, el juez de control pues lo niega, dice que no tiene la calidad de ofendida la persona y nos vamos al amparo indirecto. Del amparo indirecto sí conceden y le dicen que revoquen las determinaciones del juez para efecto de reconocerla como víctima indirecta a la concubina. Y ahí viene la problemática.
se hace el acto procesal, pero pues ya de cierta forma la aseguradora dijo, espérate, yo ya no le puedo resarcir el daño a ella porque ya se lo resarcí a los hermanos. Entonces sí vino un evento pues desafortunadamente un poco pues trágico para esto, doctor. Quería compartir esta experiencia. Y de hecho ahí hay un pago de lo indebido, pero pues el problema es de que la aseguradora ya pagó Pero se y eso va a ser un podría ir conflicto. por la vía civil. Maestro, Sí, claro. el, Aquí debió haber hecho primero reconocimiento del concubinato a través de una jurisdicción ad perpetuum ante un juez familiar, porque llevarse al amparo, ¿cuánto te va a llevar? ¿Seis, siete, 8 meses? Si vas a Oiga, la jurisdicción de información ad perpetuum, en 2 meses, cuando mucho, con el concubinato. Y ya, si el juez de control no te lo concedió en un momento dado, pues ya presentas el documento. Si hubieses ahorrado esos 6 o 7 meses para que en un momento dado el juez de amparo te conceda la figura de víctima indirecta. Pero con independencia de eso, la ofendida puede irse por la vía civil para reclamarle a la aseguradora, según tengo entendido. Y es que lo triste que sí se hizo el reconocimiento por la vía civil, sí se le concedió y aún así le negaron el reconocimiento de víctima indirecta, porque se cumplieron las formalidades y se lo negaron tanto la gente del Ministerio Público como el juez de control. sí, pero sí, en efecto, independientemente que se le haya negado, sí tiene derecho a resarcimiento de daños y la aseguradora te va a tener que volver a pagar, pero no por la vía penal. Ahí ya no hay nada que hacer. ¿Cómo ven? Bien, pues les agradezco muchísimo su atención, compañeros. Ya los voy a dejar. Tengo que irme a preparar porque viajo mañana a Salamanca. Voy a dar un curso. Bueno, es una conferencia en España en homenaje a Miquel Tarufo. Ahorita le voy a pedir a Carlita que les comparta digamos, la cronología del programa. Creo que lo van a transmitir en línea. ¿Sí? Entonces, eso va a estar muy, muy interesante. ¿Sí? Y pues ahí estamos, y para que puedan ustedes observar. A mí me toca mi participación el próximo, martes a las 6 de la tarde, horario de Salamanca, que viene siendo aproximadamente las 11 de la mañana, horario de la Ciudad de México, 12 del día, horario de Quintana Roo, 10 de la mañana, horario de Sonora, 9 de la mañana, horario de Tijuana. Sí, entonces ahí estamos pendientes, y pues estamos a sus órdenes. Ya les haremos llegar, digamos, su constancia correspondiente respecto a este curso. ¿Sale? Y en el mes de enero vamos a trabajar sobre el tema de derecho de daños y ya les daré oportunamente conocimiento de las fechas para que ustedes lo tengan previsto. ¿Sale? Pues les mando un fuerte abrazo. Andreita, mañana te marco, por ahí hay un tema pendiente. ¿Sale? Gracias. gracias, buenas noches. Gracias, maestro. Suerte y bonito viaje.